Y el Señor se nos queda viendo y nos dice, ¿por qué me has respondido así? O sea, dime en qué he fallado yo al amor. ¿Qué más te tuve que haber dado? ¿Cómo más te tuve que haber conquistado? ¿Qué es lo que me falló para que me dieras la espalda? ¿Por qué? ¿Por qué lo has hecho? Y esa es la gran pregunta del hombre histórico que me encanta, que nos lleva Juan Pablo II a ver. No es tanto cuántos son mis pecados o cuál es mi pasión dominante que tanto he estudiado allí en mi programa de vida. ¿Qué más da? Si la repites todos los años, el mismo pecado otra vez. No nos está ayudando a progresar, porque estamos haciendo la pregunta equivocada. No es cuál es mi pecado más famoso, más popular en mi vida. La gran pregunta, dice Juan Pablo II, que nos tenemos que hacer es ¿por qué peco? ¿Por qué peco? ¿Cuál es el bien que estoy buscando cuando peco? ¿Qué busco en el pecado que juro que Dios no me puede dar? Hola, sé que muchos de ustedes no tienen la posibilidad de tener un retiro presencial en sus ciudades. A veces tampoco pueden viajar a otros lugares donde los tenemos. Es por eso que he querido compartir contigo una conferencia que acabo de dar en Colombia para que no te quedes sin esta riqueza de la teología del cuerpo. Soy Rebeca Barba, consagrada del Regnum Christi, y en esta ocasión voy a hablarte del tema del hombre histórico. Descubriremos la raíz del pecado, el origen de nuestras heridas, pero sobre todo que ellos no tienen la última palabra. Espero que te guste. Entonces, hombre histórico, el Papa Juan Pablo II va a hablar del pecado, va a hablar de la concupiscencia, va a hablar de sus consecuencias, pero es muy importante que no nos quedemos solo con esta parte. Yo diría que sobre todo, él va a hablar de la redención, de cómo Cristo nos ha salvado y cómo ni el pecado ni la muerte tienen la última palabra. Y por tanto este ciclo es muy esperanzador. Decíamos, este ciclo yo lo conozco, este ciclo yo lo entiendo por mi propio pecado o el pecado del vecino, pero bueno, en esto vivimos, esta es nuestra lucha diaria. Y Juan Pablo II nos va a decir, sí, pero esa lucha no es contra lo externo. Esa lucha se libra en el corazón. Entonces, habiendo dicho esto de que lo primero es la redención, y esto es más importante que todo lo demás, el creer firmemente en el poder de la gracia. Muchos contemporáneos de Juan Pablo II lo criticaron. Inclusive sacerdotes se burlaron de Karol Wojtyla por creer tan fuertemente en el poder de la gracia, de la redención y de la salvación. Y hoy, esos que se rieron de Juan Pablo II tienen que empezar a reconocer que Juan Pablo II tenía razón. Porque hoy no es Karol Wojtyla, hoy es San Juan Pablo II. Y él, eso que nos comparte, es una fórmula que él primero vive para luego decir, este es el camino. Y entonces nosotros tenemos que nuevamente hacer más caso a todo lo bueno que tenemos, al poder de la oración, al poder de los sacramentos, que realmente nos capacitan para esa santidad a la que Dios nos está llamando, en concreto en este salón, a todos en el Regnum Christi. Es nuestro camino de santidad. Y es un momento de enfrentarnos con ese camino y no decir, así es para la consagrada, así es para mi comadre que reza todo el día, así es para la que se porta bien. No, es que es para todos y cada uno de nosotros. Los grandes pecadores llegaron a ser los grandes santos como San Agustín. Entonces, bueno, yo digo, si él tuvo 30 años de pecado y pecado y pecado, estar fuera simplemente de la fe y vivir en esas sectas y la vida lujuriosa y de repente se convierte en un sacerdote que dice ya, jamás, con una determinada determinación, como dice Santa Teresa, y de repente tienes no solo a un gran santo ni un sacerdote, sino a todo un doctor de la Iglesia que nos ha dejado una riqueza increíble y se nos olvida a veces su historia. Santa Teresa de Ávila igual.
Vivía en la vanidad, en la frivolidad, muy monjita y todo, pero a través de esa reja conquistaba a los caballeros y tenía esa sensualidad para atraerlos hacia sí, y ahí se distraía de los momentos de oración, hasta que, nuevamente, después de los 30 años, le llega esa conversión. Y ese grito interior del Espíritu Santo de decir, ya no más, Teresa, te quiero toda para mí. ¿Se acuerdan de esa historia, no? Entonces, ella vivió mucho tiempo en el convento siendo una monja bastante tibia, desubicada. Es más, el Señor le dio una visión del infierno y le dijo, Teresa, para acá vas, si le sigues, ¿cómo vas? Espero que nadie le dé esa visión, ¿verdad? Y luego lo más hermoso de ella realmente es su conversión frente a un culto de la flagelación de Cristo, que en un momento dado a ella le llama, ¿no? Y lo ve tan desgraciado, o sea, entendido literalmente, lleno de llagas y sangrando tanto, que se abraza a esa columna ya desesperada viendo su mediocridad y le dice al Señor, Señor, no me voy a apartar de aquí hasta que me conviertas del todo. Y literal, lloró y lloró y lloró y se abrazó a esa columna y no se separó de esa columna hasta que el Señor le regaló esa gracia. Y se levantó una nueva mujer que estaba dispuesta a hacer toda de Dios. Pero eso no solamente es la santidad para los monjes y los sacerdotes y las consagradas. El Señor a cada uno nos da nuestra vocación para llegar a la santidad. Entonces, si yo estoy en el matrimonio, si yo estoy en este momento quizá en un sí al amor, pero a la espera, estoy buscando esa santidad donde yo estoy plantado. ¿Okay? Y segunda aclaración, antes de empezar en forma, es que si bien se hace un énfasis especial en el pecado de lujuria, nosotros, con la formación que tenemos ya en el movimiento, podemos entender que la concupiscencia no se refiere solo a los pecados de lujuria. Bueno, ¿no? Concupiscencia es la tendencia al mal. Y eso me lleva a pecar en la soberbia, en la vanidad, en la envidia, en la pereza, en muchas otras cosas. Entonces, sí hay un gran énfasis, pero no me voy a quedar en ese énfasis. Porque a mí siempre me gusta como que ampliar el horizonte de la teología del cuerpo. So pena que todo el mundo aquí salga pensando que pues peca de lujuria como nunca se le ha dado cuenta, y no es el punto. ¿Ok? Y quizá la tercera aclaración antes de entrar en materia sería nuestra propia vida. Yo no conozco sus historias, pero todos cargamos un pasado, ¿verdad? Y todos tenemos una vida antes de Cristo y otra vida de lucha después de Cristo. Y aquí es muy importante, queridísimas señoras, los padres también, pero aquí les hablo a las mujeres, ¿verdad? Mujercitas de mi vida y de mi corazón, cuidado. Ahorita que vamos a ver tantas cosas claramente, no podemos juzgarnos con dureza con lo que ya sabemos hoy por lo que hicimos en el pasado. O sea, es importante recordar que allá andábamos, pero Cristo nos lo dejó claro en la cruz. Padre, perdónalas porque no sabían lo que hacían. Esto es muy importante, ¿ok? Y si bien ya el Señor ha perdonado aquello, que en su misericordia, a veces nosotros no nos terminamos de perdonar. A veces seguimos cargando con ese peso de, si supieras mi historia, o yo hasta los 30 años viví de esta manera, o hasta los 35 años de esta manera. Entiendo que también su cultura y la manera de vivir acá, pues cuando no hay Cristo, pues es una vida un poco loca, ¿verdad? Yo no me pongo aquí para juzgar a nadie. Que quede claro, lo que yo estoy diciendo no es porque voy a juzgar a nadie. Y ustedes van a ir viendo a lo largo de esta mañana cómo es muy suave la manera en que Dios nos presenta la verdad de nuestra lucha y de nuestra redención. Pero tenemos que conocer la verdad. No nos podemos quedar en lo que yo creo que es la verdad, sino realmente vivir la verdad bajo la misericordia de Dios y entender que siempre hay esperanza, independientemente de lo que yo haya vivido. E inclusive lo que yo he vivido
que quizá yo podría decir me avergüenzo, muchas veces el Señor toma eso de donde te sacó para que luego tú seas luz para otras personas. Me viene aquí a la mente el caso de Patricia Sandoval. No sé cuántas conocen su historia, pero justamente ella podría decir, qué vergüenza la mía, yo trabajé en Planned Parenthood, yo pues sufrí 3 abortos y quedarse allí lamentándose. Pero después de su conversión, ¿a dónde la lleva justamente el Señor? La lleva a vivir como una de las conferencistas providas más importantes de Latinoamérica. Y defiende la vida a capa y espada. Y podría decir, ¿quién soy yo para defender la vida si yo tuve 3 abortos? Y sin embargo, dice, no, precisamente por eso yo hoy quiero reparar mi pecado, en esa área. Bueno, vamos a comenzar por el principio. No sé cuántos de ustedes trajeron su Biblia, pero antes de empezar con Juan Pablo II, yo quiero empezar desde la Escritura. Y nos vamos a ir a Génesis 3. Quien quiera seguirme, en silencio, no tenemos que por qué platicar con la comadre. Saco mi Biblia en silencio. Ok. Muy juiciosas, pero muy cotorritas, ¿eh? Ya voy viendo. Bien, entonces, vamos a leer así. Génesis 3. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿cómo es que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no coman de él ni lo toquen, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comieren de él se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Y como viera la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron a entrambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Y el hombre y su mujer se ocultaron a la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, te he oído andar por el jardín y he tenido miedo, porque estoy desnudo, por eso me he escondido. Él replicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Dijo el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo pues Yahvé Dios a la mujer, ¿por qué lo has hecho? Contestó la mujer, la serpiente me sedujo y comí. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Y a la mujer le dijo, tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos. Con dolor parirás los hijos. Hacia tu marido irá tu deseo y él te dominará. Al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo,
pues de él fuiste tomado, porque eres polvo, y al polvo volverás. El hombre llamó a su mujer Eva, por ser ella madre de todos los vivientes. Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. Y dijo Yahvé Dios: resulta que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros en cuanto a conocer el bien y el mal. Ahora pues, cuidado, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y comiendo de él viva para siempre. Y lo echó Yahvé Dios del jardín del Edén, para que labrara el suelo de donde había sido tomado. Tras expulsar al hombre, puso delante del jardín del Edén querubines y la llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. Vamos a guardar silencio y después de un ratito quisiera que hiciéramos un eco de la palabra. Y entonces cuando yo les diga, cada una puede decir en voz alta lo que les llegó de esta lectura. Puede ser una palabra, un versículo, una idea. Pero traten de volver a leer y decir con qué me quedé. Ok, quien ya esté lista, vamos a intentar sin la mano, vamos a ver cómo nos va. Simplemente yo lo tengo y lo digo. Y si veo que al mismo tiempo alguien más lo dijo, pues que ella lo diga y luego yo lo digo. ¿Ok? Nada más eso sí, fuerte, porque si pasamos el micrófono va a ser más difícil. Los vistió. Los vistió. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista, que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. A la mujer le atraía ese árbol. Oyeron después los pasos del Señor Dios que paseaba por el jardín a la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios. Frutos del jardín. ¿Quién se hizo luz? Es que Dios sabe muy bien que el día en que comieres de él, se le abrirán los ojos y serán como dioses conocedores del bien y del mal. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje, y él te pisará la cabeza. La mujer que te dijiste tu compañera le dio este fruto y yo lo comí. Dijo pues Yahvé Dios a la mujer: ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué lo has hecho? La serpiente entabló conversación con la mujer. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Seréis como dioses. El Señor Dios hizo para Adán y su mujer unas túnicas de piel y lo vistió. Lo vio con misericordia. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman el fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo. Entonces serán como Dios. La serpiente es el animal más astuto, y Eva comió por buscar sabiduría. Y le echó Yahvé Dios del jardín del Edén para que labrase el suelo de donde había sido tomado. El hombre llamó Eva a su mujer, pues ella fue la madre de todos los hijos. Si el hombre es ya como uno de nosotros, versado en el bien y el mal, ahora solo le falta echar mano al árbol de la vida, tomar, comer y vivir para siempre. Así que Jehová Dios le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió: la serpiente me engañó, por eso comí. ¿Qué es lo que has hecho? Tuve miedo porque estoy desnuda. Tuve miedo. ¿Quién te hizo saber que estabas desnudo?
ya su palabra, que alguno dice, pues ya me la ganaron. Bueno, venimos de algo totalmente distinto ayer, ¿no? Si lo pensamos, de repente uno dice, ¿cómo es posible que teniendo a Dios enfrente, que se paseaba a la hora de la brisa todos los días, que vivía en esa comunión perfecta, que tenía entonces todos esos dones preternaturales y naturales, que gozaban de tanta paz, que vivían de unión, que estaban en un paraíso, que la felicidad y el bien y lo que les bastaba era simplemente que Dios estaba con ellos y que les había dado todo lo que necesitaban para ser felices en un lugar bellísimo que no podemos ni imaginar. Y entonces nos asalta la duda. ¿Por qué? Es como nuestra duda, ¿no? ¿Cómo es posible que ellos pecaran, si eran tan buenos, y el amor y la paz y Dios con ellos, y cómo caen? ¿Cómo se da ese paso? ¿Cómo cruzan la raya? Ya habían tenido la experiencia del amor de Dios de una manera que, wow, ya quisiéramos nosotros tener. Pero ¿cuál fue? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue el elemento culpable, por decirlo así, que hizo que cayeran? No, estoy escuchando la palabra que yo quiero. A ver, álzame la mano porque si no parece mercado. A ver, allá. La mentira. No. Falta de fe. No. 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 Atrás. No. No. A ver, alto. Reflexionemos, mis señoras, sobre todo las primarias. Reflexionemos. A ver. María y Eva eran en todo iguales, sin pecado original, con toda la gracia de Dios, llenas de gracia, porque una cae y porque la otra es esa nueva Eva que dice un sí rotundo al plan de Dios. No. A ver, por aquí. Libertad, bravo. Un aplauso a nuestra compañera. Libertad. La libertad. No estaban condenados a obedecer, no eran robots predeterminados, realmente amaban. Y para realmente amar necesitamos siempre una opción, de amar o de no amar. Si no eres un robot que ya está programado para siempre amar. Y no, eran seres humanos reales. Y después de la vida, el regalo más grande que Dios nos ha hecho es la libertad. Y con la libertad podemos optar por amar a Dios, que esta es la perspectiva de Juan Pablo II, o dar la espalda al amor de Dios. Porque uno dice, qué barbaridad, o sea, ¿en qué momento? Y además toda la culpa recae sobre nosotros, ¿no? O sea, ¿quién fue realmente el más malo del cuento cuando hablamos del pecado original? Eva. Y sin embargo, algún maestro de teología del cuerpo lo he escuchado que dice, ¿y dónde estaba Adán? No cumplió con su misión, tendría que haber estado protegiendo ahí la cerca, viendo que todo estaba bien en el jardín, y se le cuela el animal se le coló la serpiente, así que no me vengan. O sea, sí, beba, pero que andaba haciendo el bendito, tomando la siesta. Y entonces, claro, se cuela la serpiente y ahí es donde cae, ¿no? Entonces aquí la culpa es igual. Uno por omisión, de su rol masculino, de proteger, de defender, de estar atento a ella. Y ella por comunicóloga, ¿verdad? El error de dialogar con la tentación. Y empieza ella a dialogar con la serpiente. Error. Por eso caemos muchas veces nosotros.
porque empezamos a dialogar con la tentación. ¿Será que es tan malo? Ay, si lo hago una vez. Bueno, todo el mundo lo hace, quizá no es... bueno, y empezamos ahí a condenar y tal. Y bueno, aquí viene el error más grande. Empezamos y la serpiente era el animal más astuto. Sabía cómo manipularla, ¿no? Pero a mí lo que de verdad me pone de rabia es cómo es posible que Eva deja que otro le interprete quién es Dios, cuando ella había tenido la experiencia en primera persona. Ella sabía y se sentía y era la hija amada. Y eso nos pasa a muchos de nosotros. ¿Por qué dejamos que otros nos hablen de Dios o interpreten una experiencia equivocada del Señor cuando yo he tenido mi experiencia de Dios? Yo sé quién es Dios. No voy a dejar que otros me interpreten cuál es esa experiencia. Yo sé quién es el Señor. No voy a dejar que el mal del mundo cambie ese concepto. ¿Dónde está mi experiencia de Dios? ¿Y por qué dejo que otras me roben esto que es tan grande, bello y personal, sagrado? Primer error de Eva. Empezar a creerle. Imagínense, ella tiene toda la experiencia. Ella tiene la experiencia en primera persona. Ella ha convivido con Dios mucho tiempo, no sabemos cuánto fue, ¿verdad? Y de repente llega la serpiente y le dice, no, no es verdad. Lo que pasa es que sabe muy bien que si comes vas a ser Dios. Y entonces Eva empieza, no me digas, ¿en serio? ¿Me vi engañada? Esto es la verdad. ¿Cómo? ¿Cómo? En vez de luego decir, apártate de mí, Satanás. Como Cristo nos enseña ya en el Nuevo Testamento, o sea, tú captas algo que te está alejando de la misión y esa determinación de apártate de mí, Satanás. ¿Qué hace la serpiente? Siembra la duda. Entonces dudo de que Dios es bueno. Dudo de que Dios es amor, porque pues me enfermé. ¿Cómo es posible? Si Él fuera tan amor, pues no sé, me dio la enfermedad porque yo soy mala, entonces Dios no me ama. Dudo. ¿Qué me ha hecho dudar de que Dios es don por excelencia? ¿Qué me ha hecho dudar de que Dios es bueno? De que Dios quiere que sea feliz. De que Dios es mi papá. Entonces aquí viene la serpiente, muy astuta, de verdad, sembrando esta duda y haciendo que Eva, por unas cuantas palabritas, después de su experiencia en el paraíso, ella le da la espalda al amor. Es una definición más importante del pecado que todas las que hemos aprendido del catecismo cuando éramos chiquitos. ¿Qué es el pecado? Es darle la espalda al amor y darnos de frente con las criaturas, exigiendo de ellas una felicidad que jamás nos van a poder dar. Entonces, aquí lo importante es, vean lo que es el engaño del enemigo, ¿no? Entonces, empieza el diálogo de error. Y dice él, de ninguna manera morirán, es que Dios sabe muy bien que el día que comieren de él, se les abrirán los ojos y serán como dioses. Mentira podrida, que ya eran como dioses, ya vivían con el Señor, gozaban de esa vida divina. Pero de repente le sonó nueva la palabrita, yo creo. Típico de nosotros, que damos por hecho tantas cosas y luego de repente alguien la nombra concretamente y dices, ¡ay, no me falta! No, pero es que era modus vivendi de ella y no se estaba dando cuenta. Pero lo que quería la serpiente era sembrarle la duda. Y todavía ella parece que responde del lado de Dios. No, si podemos comer de todos los árboles, menos de uno. Y entonces alguien me dice, claro, es que Dios le metió una trampa. No, ese uno era para que existiera nuevamente la libertad. De esto sí, de ese no. Como buen padre los iba entrenando. Oigan, pero les dio todos los árboles. Pero justo queremos lo que no tenemos, ¿no? Es que yo quiero ese árbol justo. No me basta todos los árboles del mundo. Pues sería
dejaría de ser humana Eva. Y luego dice, claro, la tentación sería apetitosa, atractiva. Nunca vamos a decirle sí a algo que sea tan claramente del enemigo. O sea, así que aquí se nos aparece Satanás y empieza con su cola a decir síganme, les aseguro que todas se van a las orillas y dicen no. Pero es muy listo, nunca se nos va a aparecer así. Siempre aparece disfrazado de un bien aparente, porque si no, la inteligencia nunca seguiría, la voluntad menos. Entonces todo es como a veces muy aparente, pero de ahí la importancia de no olvidar siempre nuestro examen de conciencia, porque vamos entrenándonos para saber esto de quién viene, ¿no? De Dios, del enemigo, de mí mismo. ¿Qué frutos está dando esto? Que yo estoy tratando de convencerme de mil maneras para hacerlo. Bueno, es que sí se podría, porque entonces no pasa nada, porque la verdad es que yo... Y bueno, y si me equivoco no importa, Dios me perdona. Y empezamos a hacer como estas justificaciones para poder darnos el permiso de hacer algo, ¿no? Es una cana al aire, no pasa nada. En fin. Y entonces, quiero llegar a esta parte que es la más importante. Dice, entonces se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. ¿Y qué sucede aquí? Entra la vergüenza. Antes de pecar, que decíamos, no sentían vergüenza. Y a partir del pecado original, se ven desnudos y sienten vergüenza. Aparece la vergüenza. Y dice que, cosiendo hojas de higuera, se hicieron unos ceñidores. Dice Christopher West, cubriéndose precisamente esas partes que les capacitan para la unión en una sola carne. Lo cubren ya. Y en vez de que sea un signo de unión, es un signo de prevención, de vergüenza. Un eco que nos llega hasta el siglo XXI. Oyeron los pasos de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Y el hombre y su mujer se ocultaron a la vista de Yahvé. ¿Y por qué se ocultan? Si ya tenían los seguidores. Los seguidores era para que ya no les diera vergüenza, ¿no? Ya estaban vestiditos, quote, quote. Pero escuchan los pasos, que es una santa contradicción de la Sagrada Escritura, pero estamos en un libro, ¿cómo se llama este libro? Génesis 3, mítico simbólico, ¿verdad? Porque Dios no tiene pies. Pero bueno, es como si oyen los pasos en el jardín de Dios. Se acerca a Dios y entonces se esconden. Y parece algo muy sencillo, pero Juan Pablo II lo va a explicar de la siguiente manera. Dice, es que tienen que esconderse todos ellos. ¿Por qué? Porque han negado su identidad. Porque ya no se reconocen como hijos. Porque se equivocaron juzgando a Dios como tirano y le dieron la espalda. Entonces ya no les bastan los seguidores. Todos ellos buscan esconderse de Dios, como escondiendo esa filiación divina que han perdido de alguna manera. Y por eso lo vemos más adelante, como Juan Pablo II va a definir el pecado como ese intento de abolir la paternidad. Y dice intento porque definitivamente siempre somos hijos de Dios. Pero en ese momento les pasa lo que nos pasa a nosotros. Y cómo el demonio juega con nosotros de, ay sí tú, muy del reino y ve nada más donde caíste. No, yo creo que ya Dios no te tiene ni en la lista de los siervos. Deja tu hija amada, olvídalo. Y nos alejamos. Y ya no vamos al encuentro. Y ya no me confieso. ¿Y con qué cara me presento yo a rezar? El enemigo Félix. En vez de nosotros, allí donde hemos caído, precisamente ahí acercarme a Dios y decirle, Señor, ve mi miseria, te necesito. O sea, me encanta esta expresión en inglés. Lord, look what a mess I am without you. Señor, ve el desastre, exacto. Ve el desastre que soy sin ti. Esa es la verdadera humildad. La falsa humildad es, ¿cómo es que yo caí? Soy responsable de un equipo de reino. ¿Cómo se me ocurre? Si yo llevo tantos
sacerdote que todo el mundo acude porque es muy santo en la confesión. Y mira, Señor, nadie lo sabe, pero caí aquí. No soy digno de ti. Y se empieza a alejar inclusive el sacerdote de su propia confesión. Entonces siempre les digo, con los que trabajo, con mis niñas del curso, mira, no me importa si estás enojada con Dios, o si estás muy triste, o si te sientes indigna, pero siempre ve a Él. Siempre ve al Señor, dile, estoy enojada contigo, y tráete los tomates y échaselos al sagrario, y no me importa, pero dialoga con el Señor. El error es alejarnos de Dios cuando pecamos. Entonces llegar con la cabeza baja, si quieren en el último lugar de la iglesia, pero decirle, apiádate, Señor, que he pecado contra ti. ¿Y a quién iría yo si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y en ese momento de dolor, aunque por enojo te estoy echando a ti la culpa, tú eres el único que me puede echar la mano para salir de esta situación tan difícil. Solo Dios. Solo Dios. Y el enemigo te engaña. Es culpa de Dios. Dios te lo mandó. Como eres mala, Dios te castigó. Oigan, eso no viene de Dios. Eso viene de tu mente, con ideas equivocadas, o del enemigo, que te está diciendo, ¿ves? Dios te ha abandonado. Dios no te quiere tanto. Ya no lo sientes. Seguro que ya no eres digna. Nunca se pierde la dignidad. Nunca. El ser imagen y semejanza de Dios nunca se pierde, aunque nos portemos mal. Y aquí viene esta parte que a mí me conmueve de verdad. Y ya Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y Dios no viene con una chancla de, ¿dónde estás, bendito? ¿Dónde te metiste? Ese no es Dios. Esa es la chancla, eres tú. Pero no es Dios. O sea, Dios nos busca con la angustia que tú buscas al niño que se te pierde en el mercado. O cuando vas al mall y que no le encuentras, empiezas a gritar histérica y todo el mundo nos compadecemos de ti y te ayudamos a buscar al niño todos juntos, porque es una angustia de la madre que no encuentra al niño. Y esta pregunta no es solamente a Adán y Eva, esta pregunta también tiene poder y gracia hoy para tu cursillo, hoy para ti que estás allí sentada. El Señor que te ama tanto y que te lanza otra de estas grandes bombas de preguntas como la de ayer. ¿Quién soy? Madre, qué pregunta, ¿no? Hoy la gran pregunta es esta. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, cariño? Que hace mucho que no tenemos un tiempo de intimidad. ¿Dónde estás? Que no me has dado la gracia de poder limpiar tus lágrimas, abrazarte y perdonarte. ¿Por qué te has alejado? ¿Dónde? ¿Dónde te has metido? Que se me va el corazón de no encontrarte. Ese es Dios, que nos está buscando. Y a veces uno con angustia le puede decir, Señor, no sé, pero me he perdido, me he alejado, me he enfriado, estoy oxidado, estoy en esta noche oscura. Pero hoy grita el Señor y dice, ¿dónde estás? Me haces falta. Si supieras cuánto me haces falta. Y aunque de repente a nosotros nos pase que no sabemos ni por dónde empezar a buscar a Dios, espero que no sea el caso de la mayoría de aquí, pero pudiera ser. Porque nadie se salva, hasta los consagrados. Tenemos nuestros momentos donde Dios nos dice, ¿dónde estás? Te me has perdido en el activismo. ¿Dónde estás? Que vas camuflando de que hoy no hice oración porque te la cambalacheo por el momento de meditación que les voy a dirigir a las señoras. Yo no escuché tu voz. No te vi en silencio a mis pies, sin ninguna otra ocupación. Y dejamos de orar, dejamos de perseverar. Y cuando no sepas cómo encontrar a Dios, déjate encontrar. Quizás ahora tienes esa situación hoy. Es que ya los típicos caminos y los compromisos del reino, check, 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 y el encuentro ya no me llena, y entonces estoy como estancada en mi espiritualidad, no sé qué me pasa, qué hago, estoy angustiada. Lo único que te pido esta mañana es que le digas a Dios, no sé dónde estoy, no sé cómo encontrarte, porque ya lo típico no me está ayudando. Encuéntrame, no me voy a mover, aquí me voy a quedar.
quietecita, quietecito. Recuerdo el caso de un sacerdote de Cottonwood, Idaho, cieguito, que iba caminando por el downtown ahí de Idaho y pasaron una banda de adolescentes que son bastante ciegos frente a las necesidades de los demás. Y lo atropellaron pasando corriendo y ni cuenta se dieron que lo dejaron tirado y su bastón de ciego por no sé dónde. Y primero se angustió y luego dijo, no, ya sé qué voy a hacer. Y entonces a gatas empezó a tocar la banqueta hasta que encontró la esquina. Y cuando encontró la esquina, más o menos se acordó de cómo eran los pasos con el bastón y se puso justo en la encrucijada donde cruzaban las calles principales de este pueblo. Y se puso en posición fetal. Y dijo, aquí me van a encontrar. Y dicho y hecho, pasó de repente un coche con una pareja y de repente viendo un bulto se detienen y ven, lo reconocen, ¿no? Father John, ¿qué haces allí? Entonces ya les cuenta, lo recogen, se lo llevan, etc. Pero a mí me llamó mucho la atención toda esta historia porque dije, wow, en posición fetal, vulnerable, impotente, quietecito a la espera de que el Señor llegue, porque en este momento no sé cómo llegar yo a Él. Y así pasa con los niños, ¿no? Igual se pierden, no encuentran a la mamá y al final, ¿qué terminan haciendo? En una esquina llorando. Y otra señora los encuentra, ¿no? ¿Qué te pasa, mijito? Mi mamá. Y ya lo agarras y lo llevas y tal. A veces también eso tenemos que hacer, dejarnos encontrar. Y les dejo de tarea una meditación que a mí me ha ayudado muchísimo, hablando de esta posición donde Dios nos tiene que encontrar, que hay veces que pensando en nuestro pecado, nuestra historia, nuestra miseria, nos vemos a nosotros mismos llenos de heridas, llenos de pecado, simbolizado en nuestros moretones, rasguños, suciedad, quizá cubiertos de lodo, de sudor, de lágrimas. Y esa que tú eres y que soy yo, ¿cómo ayuda a imaginarnos desnudas, con vergüenza, en una posición fetal, encerradas en un cuarto donde nadie entra, quizá de mármol, allá arrugadas en el suelo y esperando misericordia? Y temblando de miedo también, que son todos los efectos del pecado. Pero en esa situación, poder descubrir de repente a Dios, o a María, o a Jesús, que tocan a la puerta. Y uno, uy, más bolita se va a hacer, de que, qué nervio, alguien está tocando a la puerta, ¿no? Y el Señor, con sumo respeto, como siempre nos trata, pregunta si puede entrar. Y tú te das cuenta que en esa situación no hay nadie más que tú quisieras que entrara al cuarto. Y cuando tú le digas al Señor, entra, pero quédate ahí en la puerta, no estoy lista. El Señor va a hacer eso, o la Virgen se va a poner allí y se va a quedar allí esperando a que tú estés listo o lista para dejarlo entrar o dejarle entrar. Esa es la realidad de nuestra redención. Y de repente la clave es la de ayer. No nos olvidemos que en medio de ese estar temblando de frío, de miedo, de vergüenza, de arrepentimiento, de culpa, poder tener el valor para alzar un poquito la mirada y ver la mirada de Jesús o la mirada de María, que no me juzga, que me abraza y me ama así como estoy, aunque yo mismo me dé asco. Y simplemente con una mirada poder decirle, acércate. Y nuevamente ese respeto absoluto a ti y el ponerse de rodillas allí a tu lado. A mí me ha ayudado mucho imaginarme a María que se acerca y me canta como a un niño chiquito.
Y luego saca sus baby wipes y empieza poco a poquito. Y yo le puedo dar aquí un dedito, luego la mano, y luego ya que hay confianza y vas viendo que te mira con indecible amor de madre, con ternura infinita, y te dice, ¿dónde está lo que más te duele? ¿Dónde está lo que realmente está sangrando? Y a tu ritmo y a tu paso, poder dejar que en esta meditación, ¿verdad?, el Señor o María puedan ir limpiándote perfectamente y haciéndote nueva. Quizá María, ya en otra meditación ya no tan profunda, ¿no?, tendría que hacer lo que toda madre hace si un hijo se encuentra en esa circunstancia, sobre todo cuando es la época del pañal, ¿no? Ustedes saben, esos momentos donde aquello no solamente el pañal, sino todo lo demás. A mí me tocó una semana donde mi hermana me dijo, mi marido sale de viaje, yo no puedo dejar de trabajar, la niña tiene 2 años, ven a ayudarme. Y yo, no, yo soy consagrada, en mi vida había cambiado pañal. Pero yo dije, pues aquí es donde tengo que ser hermana, y pedí permiso, y me fui. Mi sobrina, con síndrome de Down, 2 añitos. Y entonces mi hermana salió corriendo a trabajar, nos deja a las 2 solas y nos quedamos mirando, así de, te vas a portar bien, ¿verdad? La carita, y yo, Dios mío, sálvame. Y entonces, en fin, muchas aventuras, pero una de las que recuerdo es cuando empezó a oler muy mal. Y yo, ay, no, por favor, no toque lo del pañal. Y yo, a ver, Ana María, ven para acá. Entonces la subí para cambiarle el pañal, y en eso le quito su pijamita, y voy viendo, no, el color café por los brazos, por las axilas, por el y yo, traumada. Y entonces empiezo a quitarle aquello, y fíjense que esto tiene que ver con esta experiencia de hombre histórico, porque ella me está viendo atacar la risa, y yo empiezo a traumarme, ¿no? Yo así, ¡guácala! ¡Guácala! ¡Uy, guácala! ¡Guácala! ¡Ya, guácala, guácala, guácala! Y en eso volteo a verla a ella, y así. Y yo, ¡ay, no, qué lindo! ¡Te hiciste caca! ¡Ay, te hiciste caca! ¡Ay, qué linda! Mira cuánta caquita. Y así. Y le digo a mi hermana, saqué tu bote de los baby wipes y me los acabé. Me dice ella, ¿pero cómo? Esos son los momentos donde agarras al niño y lo metes a la regadera. Y yo, a mí no me dijiste esas instrucciones en la mañana. Pero bueno, la mirada. A veces somos nosotros ese niño, ¿no? Todas embarradas de nuestra miseria. Pero el Señor nunca nos va a decir guácala. El Señor nos va a mirar con amor. Inclusive va a besar nuestro cuerpo, aunque esté cubierto de aquello que no nos gusta. Y nos va a dejar oliendo, bueno, a colonia de bebé. Aquello es increíble y es lo que siempre hace. Lo que hizo en nuestro bautismo, lo que continúa haciendo en cada confesión y en cada examen de conciencia, donde nos vamos manchando y decimos, bubu, otra vez mi bubu. Él va y nos cura y nos besa. Y así es la vida, esa es la batalla, ¿no? ¿Dónde estás? Es la gran pregunta que nos deja el Señor. Y continuando acá dice, versículo 13, dijo Dios a la mujer, nos tocó, dijo Dios a la mujer, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho esto? Es como el reclamo que sale del amor. Y el Señor se nos queda viendo y nos dice, ¿por qué me has respondido así? O sea, dime en qué he fallado yo al amor. ¿Qué más te tuve que haber dado? ¿Cómo más te tuve que haber conquistado? ¿Qué es lo que me falló para que me dieras la espalda? ¿Por qué? ¿Por qué lo has hecho? Y esa es la gran pregunta del hombre histórico que me encanta, que nos lleva Juan Pablo II a ver. No es tanto cuántos son mis pecados o cuál es mi pasión dominante que tanto he estudiado allí en mi programa de vida. ¿Qué más da? Si la repites todos los años, el mismo pecado otra vez. No nos está ayudando a progresar, porque estamos haciendo la pregunta equivocada.
No es cuál es mi pecado más famoso, más popular en mi vida. La gran pregunta, dice Juan Pablo II, que nos tenemos que hacer es: ¿por qué peco? ¿Por qué peco? ¿Cuál es el bien que estoy buscando cuando peco? ¿Qué busco en el pecado que juro que Dios no me puede dar? Porque eso es el gran drama de nuestra vida. ¿Por qué peco cuando peco? Porque si nos hiciéramos esa pregunta a fondo, yo les aseguro que pecaríamos menos. Y vamos a pecar, ¿por qué? Porque dudamos de Dios, dudamos de que me quiera hacer feliz, dudamos de que nos va a dar realmente lo que necesitamos. Entonces vamos mendigando a las criaturas que nos den algo que son incapaces de darnos. Pero vamos engañados buscando en el lugar equivocado. También el mismo Christopher West dice que busca a un varón que se acerca a un prostíbulo. Es un ejemplo bastante burdo, pero él dice: finalmente ese hombre que se acerca a un prostíbulo está buscando el amor en el lugar equivocado, confundiendo quizá el amor con el placer. Pero hay algo bueno que de repente nos está moviendo a hacer algo, pero tratar de encontrar una solución donde no se encuentra. Mi pecado me lleva a buscar un bien equivocado. Esa es otra bomba de pregunta que les dejo. ¿Por qué peco cuando peco? Porque me olvidé de que Dios es Padre. Porque me olvidé de que Dios es don. Porque no sé si realmente creo que Dios me puede hacer profundamente feliz.